Ya. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mateo Valentín Carrillo Restrepo y hoy les vengo a hablar acerca de la primera figura de los modos del silogismo. Bueno, los modos del silogismo son la forma que toman estos dependiendo de la cantidad y la cualidad de las premisas. Y podemos encontrarnos cuatro tipos. El tipo A, que es universal afirmativo, el tipo E, que es universal negativo, el tipo I, que es particular afirmativo, y el tipo O, que es particular negativo. Para obtener los modos de la primera figura se deben cumplir dos reglas. La primera es que la premisa mayor tiene que ser universal y la premisa menor tiene que ser afirmativa. Ok, ahora vamos a eh, ver las combinaciones que se dan en los modos de la primera figura. Entonces recuerden que se tienen que cumplir las dos reglas que antes mencioné. Que la premisa mayor sea universal, y en este caso nos podemos encontrar las tipo A y las tipo E, y que la premisa menor sea afirmativa. En este caso las tipo A y las tipo I. Aquí hacemos lo mismo y completamos por este lado. La conclusión en este caso, la primera combinación, va a ser por este lado afirmativa y por el otro universal, dando como resultado de la primera conclusión una tipo A, o sea, universal afirmativa. En el segundo caso va a ser un poco diferente, ya que por el lado I va a ser particular, pero por el lado A va a ser afirmativo, dando una conclusión tipo I, que es particular afirmativo. En el siguiente caso va a ser afirmativo por el tipo A y universal también por el tipo E, siendo en este caso universal negativo tipo E. Y en el último sabemos que va a ser particular por el tipo I y negativo por el tipo E, dando como resultado, como conclusión, una tipo O, que es particular negativo. Ok, ahora vamos a mencionar unas memotecnias que nos van a permitir identificar o recordar estas combinaciones. Recuerden que debemos escribir en este caso las vocales en mayúsculas y las consonantes en minúscula. La primera y la más conocida es Bárbara, que si se dan cuenta escribo las vocales mucho más grandes. La segunda es Darí. La tercera es Celarent. Celarent, aquí como lo están viendo. Y la última, Ferio. Ok. Ahora vamos a hacer ejemplos con las cuatro combinaciones que salieron de esta primera figura. Comenzando con Bárbara tenemos la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. En este caso recuerden que al ser del tipo A, eso significa que va a ser afirmativo, universal afirmativo. Entonces en este caso iniciaremos con todo. En este caso árbol, que lo vamos a utilizar como término medio, y crece. La premisa menor va a ser todo, de nuevo. En este caso vamos a utilizar manzano, es, y nuestro término medio, árbol. Recuerden que tenemos que cancelar en este caso el término medio aquí y aquí, y nuestra conclusión quedaría todo manzano crece.
Ok, ahora vamos a desarrollar la segunda combinación Darí. En este caso, recuerden que la premisa mayor es de tipo A, por ende iniciaríamos con todo, en este caso hombre, que utilizaremos como término medio, es mortal, como premisa mayor. Como segundo, como es la premisa menor es de tipo I, entonces utilizaremos de ejemplo a mi persona, Mateo. En este caso es hombre porque hombre es el término medio. Recuerden que el término medio se cancela y nuestra conclusión, que también es de tipo I, como se ve acá, sería Mateo, que es la premisa menor, es mortal, que es de la premisa mayor. Ok, ahora realizaremos la combinación número 3 utilizando la memotecnia Celare, o la combinación número 3 también en este caso de los modos. En este caso, como premisa mayor, que es de tipo E, como lo pueden ver acá, y la tipo E, recordando, es universal negativa, entonces comenzaremos con ningún. En este caso de término medio utilizaremos hombre, es perfecto. Y esto es de tipo E. Como premisa menor, que es también que es de tipo A, que es universal afirmativo, entonces utilizaremos todo. En este caso utilizaremos mi persona, también Mateo, y se van a dar cuenta que va a quedar muy parecida a mi persona, también Mateo, y se van a dar cuenta que va a quedar muy parecida a la conclusión. Y utilizaremos la palabra o el complemento es hombre. Y por último, la conclusión, utilizaremos estos 3 puntos que significan por lo tanto. Recuerden que la conclusión es de tipo E, como se ve acá. Entonces colocaremos que ningún, recuerden que se cancela en este caso el término medio hombre, entonces ningún Mateo es perfecto, utilizando la premisa mayor, que si viene acá abajo, la premisa menor baja, sigue en la misma posición, y la conclusión quedaría ningún Mateo es perfecto. Por último, de los modos, haremos un ejemplo de ferio. Recuerden que la premisa mayor es de tipo E, la premisa menor es de tipo I y la conclusión es de tipo O. Entonces, en la primera, que recuerden que es de tipo E, que significa universal negativo, iniciaremos con ningún, en este caso barranquillero, es colombiano, en la premisa mayor. En la premisa menor, que es de tipo I, que es particular afirmativo, entonces diremos que Mateo es barranquillero. Si se dan cuenta, barranquillero lo utilizaremos como término medio, el cual tiene que ser cancelado en nuestra conclusión. Utilizaremos los 3 puntos de... Ok, ahora utilizaremos o haremos un ejemplo del último modo, que es ferio. Recuerden que la premisa mayor en este caso es universal negativo, entonces iniciaremos con ningún. De término medio utilizaremos la palabra barranquillero, es colombiano. Como premisa menor utilizaremos, recuerden que es de tipo I, entonces utilizaremos Mateo es barranquillero. Y barranquillero lo utilizaremos como término medio, que se cancelará en nuestra conclusión. Colocaremos en nuestra conclusión los 3 puntos que significan por lo tanto. Utilizaremos en este caso Mateo baja para acá. No es, porque recuerden que es de tipo O, que es particular negativo, no es colombiano, de la premisa mayor. Muchísimas gracias por todo. Ahora mi compañero les explicará la segunda figura.
Este fue pues, mi nombre es Mateo Carrillo y fue un placer haberles podido explicar la primera figura de los nodos del silogismo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Elian Gómez. Voy a hablarles sobre la segunda figura del silogismo. Como muy bien sabemos, el silogismo es la estructura de razonamiento lógico. Estas son las normas que debemos tener en cuenta para la segunda figura del silogismo. Primera norma: premisa mayor siempre debe ser universal. Segunda norma: alguna de las premisas debe ser negativa, ya sea la premisa mayor o la premisa menor. Tercera norma: el término medio debe estar en el predicado. Observamos que esta es la figura, la segunda figura del silogismo. Vemos el término medio. El término medio siempre va a estar en el predicado, que conecta la premisa mayor con la premisa menor. Primer ejemplo: camestre. Premisa mayor: todos los niños son traviesos. Premisa menor: ningunos adultos son traviesos. En conclusión, ningunos adultos son niños. Observamos con el concepto de la segunda figura, nos dice que los niños es el sujeto, pasa a la conclusión a ser el predicado. Observamos aquí los niños. En la premisa menor, adulto, que es el sujeto, pasa a la conclusión a ser el sujeto. Nuevamente, adultos. Segundo ejemplo: barroco. La premisa mayor: todos los árabes son musulmanes. La premisa menor: algunos palestinos no son musulmanes. En conclusión queda que algunos palestinos no son árabes. Observamos que el sujeto en la premisa mayor pasa a la conclusión a ser el predicado. Son árabes. Observamos que palestino pasa a la conclusión a ser sujetos, a ser el sujeto. Tercer ejemplo: Césare. Primera premisa mayor: ningún planeta es estrella. Premisa menor: todos los soles son estrellas. En conclusión, observamos que ningún sol es planeta. Observamos que en la premisa mayor el sujeto pasa a ser en la conclusión el predicado, y el sujeto en la premisa menor pasa a ser a la conclusión el sujeto. Cuarto ejemplo: festino. Primera premisa mayor: ningún colombiano es indígena. Segunda premisa, la premisa menor: algún guayú son indígenas. En conclusión, observamos que algunos guayú no son colombianos. Observamos nuevamente que colombiano pasa a la conclusión a ser el predicado, y guayú pasa a ser a la conclusión el sujeto. Debemos tener en cuenta la tercera norma, que dice: el término medio debe estar en el predicado. Observamos la figura que el término medio está dentro del predicado, de la premisa mayor con la premisa menor. Observemos el ejemplo. El predicado de la premisa mayor, que sería travieso, lo observamos también en la premisa menor. Algo muy importante: en la conclusión no se repite el término medio. Podemos observar aquí el predicado, que es el término medio de la premisa mayor, el término medio de la premisa menor, mas no se encuentra en la conclusión. Muchas gracias por su atención prestada, y recuerde que el silogismo es una estructura de razonamiento lógico. Buenas tardes, mi nombre es Esteban Chávez y hoy le vengo a explicar la tercera figura del silogismo. Primeramente hay que entender qué es un silogismo. Un silogismo es un razonamiento lógico que se forma por dos premisas y una conclusión. Esta última es el resultado lógico de lo que se deduce de las dos premisas. Ahora bien, la tercera figura se rige de la siguiente forma. Primero, pues la premisa menor debe ser afirmativa. Y segundo, la conclusión debe ser particular. Entendiendo la manera en cómo se rige pues la tercera figura del silogismo, podemos decir que en la premisa menor
importa más la calidad que la cantidad, mientras que en la conclusión importa más la cantidad que la calidad. Ahora bien, pasemos a la estructura de la tercera figura. Como podemos observar, el término medio siempre se encontrará como sujeto, pero se preguntarán, ¿qué es P y qué es S? Entendámoslo con un ejemplo. Ningún astronauta es extraterrestre. Todo astronauta es terrícola. Algún terrícola no es extraterrestre. Como ya pudimos entender, el término medio siempre se encontrará como sujeto. En la primera premisa encontramos como sujeto astronauta, y en la segunda premisa también lo encontramos. Ningún astronauta es extraterrestre. Todo astronauta es terrícola. Como ya nos damos cuenta, astronauta se encuentra como sujeto en la primera y segunda premisa. Ahora bien, como podemos observar, P se encuentra en la primera premisa, que vendría siendo P, en el ejemplo, extraterrestre. Y como podemos observar, en la segunda premisa se encuentra S, que vendría siendo terrícola. Y esa P se vería en la conclusión. Como podemos observar, algún terrícola, que sería S, en la segunda premisa, lo encontramos como sujeto en la conclusión. Mientras que en la primera premisa, pues, encontramos que ningún astronauta es extraterrestre. Entonces P vendría siendo extraterrestre y vendría siendo el predicado de la conclusión. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Arenas y yo les voy a representar la cuarta figura. Este vendría siendo la forma, en que podemos observar de que en la premisa mayor se encuentra el predicado y en la premisa menor se encuentra el sujeto, con su respectivo término medio. Esta figura cuenta con 5 modos, que son Bramanti, Cámenes, Dimatis, Fesapo y Freciso. Recordemos de que las vocales son las que van en mayúscula y las consonantes las que van en minúscula. También recordemos de que A vendría siendo el positivo universal, el E el negativo universal, el I vendría siendo como un particular y el O también vendría siendo particular. Vamos a empezar a tomar un ejemplo, en este caso con el modo Fesapo. Obviamente ya sabemos que se divide en F, SA y PO. En la primera parte, que vendría siendo la premisa mayor, algún M es C. ¿Cuál es el predicado en este caso? Bueno, como vamos a observar en la figura, en la premisa mayor, el predicado es el que se encuentra en la premisa mayor. Entonces, en este caso, M vendría siendo el predicado. Y pues el término medio. Entonces, en la premisa menor, como podemos observar, este termina con lo que vendría siendo el sujeto. Entonces, todos los C son S, en donde S vendría siendo el sujeto de la oración, el cual formaría, pues supongamos aquí, una Z, en donde se empieza por el predicado y termina con el sujeto. Y pues como conclusión, algún S no es M. Ahora vamos a tomar otro ejemplo con Bramanti. Aquí se divide Bra, Man y Tip. Bueno, en la parte de Bra, todos los M son S. Como dije anteriormente, en la figura nos muestra que en la premisa mayor se encuentra el predicado. Entonces, en este caso, M vendría siendo el predicado de la oración y C el término medio. Man, en la premisa menor, allá recordemos que este termina con lo que vendría siendo el sujeto. Entonces, el sujeto en este caso vendría siendo la P. Todos los C, esto es un término inventado, son P. Todos los C son P. Termina con el sujeto de la oración como en una figura e inicia con el predicado, todos los M, y el término medio que vendría siendo la C, formando así, pues digamos lo que vendría siendo como una Z, así y así. Y esos serían los dos ejemplos. Muchas gracias.